Zein, honetan? Barkatu, pixka bat berandu gabiltza eta gainera ia erori egin naiz korrikatera nahi nuelako. Bio korrikatera onuntza, ez haruntza, Gero aldegin behar dut, baina momentuz hemen konpartituko dut gaurko goitza honetan rato labur batzuekin. Nahi nuen gertutik ikusi zein den esperientzia motibatzaile, interesgarri eta politau. Eta hortara etorri gara, bain ere departamentuko taldeko kideak eta baita nik ere, egin nahi dizuegu, txalo, bero bat konpartitu gaurkoan egin duzuen, apostu eta lan ederra eta zintzoangatik. Muchas gracias por invitarme a compartir este primer certamen, del que estoy segura va a haber muchas más ediciones, primer certamen literario Rap Poesía. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresaros nuestro apoyo. Desde el inicio nos pareció la vuestra una iniciativa plausible y hemos querido estar a vuestro lado y respaldarla para que en próximos cursos tenga, como decía, la continuidad que creemos tiene que tener. Decía también que a mí, me gusta este tipo de eventos porque entras, hay buen rollo, hay ambiente, la gente está contenta y aparte hoy una disciplina que particularmente me encanta, que tiene mucho que ver con el bertsolarismo, supongo que ya os habéis dado cuenta después de esto, yo soy bertsosale a tope y al final igual, si tengo aire y no me he ahogado entre medio, os hago una gurra un poco con ese afán de querer buscarle la mejor rima a esta mañana y a este evento. Me encanta la unión del género literario con la lengua y las rimas y si le ponemos ritmo, pues qué voy a decir, mucho mejor y es lo que habéis hecho en este curso, bertsolarismo o poesía a ritmo de rap. Y sobre todo me encanta que hayáis sido vosotras y vosotros el centro de este proyecto, que hayáis sido quien lo habéis movido, quienes le habéis dado vida, los protagonistas en definitiva de este trabajo, que seguro os ha enseñado mucho más de lo que ahora mismo podéis pensar y llegáis a concebir. A menudo hablamos de la necesidad de renovar las prácticas educativas y de educar los contenidos o adecuar los contenidos, mejor dicho, estudiados a la realidad de los y las estudiantes, a la realidad de cada aula, de cada centro. Pero pocas veces vemos esto concretado y puesto en práctica. Este ha sido el acierto de vuestras profesoras y de vuestros profesores que nos propusieron esta iniciativa. Es decir, llevar a las aulas una práctica tan actual, tan cooperativa, tan vital, tan transversal y motivadora como es instaurar la cultura del rap entre los recursos educativos. Una vía para acercaros desde las letras cantadas a las letras escritas. No en vano, todas y todos sabemos que aunque leer poesía no es fácil, e incluso habrá quien diga que tampoco es muy cool, las letras de las canciones, sean rapeadas o musicadas, parten de estrofas y parten de rimas. Y para rapear es necesario poder tener palabras que cantar, poder tener vocabulario que combinar e ideas que expresar. Es otra premisa importantísima. Por vuestra parte, a la vista está que habéis sido capaces de aprovechar esta oportunidad que se os ha brindado y habéis aportado el interés y trabajo necesario para culminar lo aprendido con las actuaciones que ahora vamos a poder ver, disfrutar y aplaudir. Eskerrik asko bada. Batez ere irakasleguari hartu duzuen lanengatik. Eskerrik asko también a los raperos colaboradores, a Yoritz y a Moisés, y sobre todo eskerrik asko a vosotras y a vosotros, alumnas y alumnos que habéis dado los primeros pasos para renovar el aprendizaje de la literatura, llevando a las aulas los temas que os preocupan, la música que preferís y la poesía que os y nos emociona. Decía, agurra bezala, izan dadila mostra hau askoren lehena, adierazkortasuna garatzen laguntzen dizuena, edo balorei kantatzeko ahalmena, eta maite duzuenari egiteko aitormena, poesiarik alaiena, tristena, xamurrena, rap eroen artean handiena, ahoz, ala idatziz, zarela, zarena, hitza baita aske eginen gaituena.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Gloria, hallelujah. Sometimes I know, sometimes I wear. Ooh, yes, Lord. Before I know, before I see. Whoa, yes, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I know, sometimes I wear. Ooh, yes, Lord. Before I know, before I see. Ooh, yes, Lord. Eskerrik asko. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, hola a todos. Yo evidentemente no soy Hassan, pero como profesora de Hassan quisiera agradecerle públicamente el enorme esfuerzo que ha supuesto para él este reto. Primero, porque es iraquí, no controlaba muy bien el idioma. Para él era la primera vez que escribía poesía en castellano, era la primera vez que lo convertía en rap y sobre todo tenía que resumir en 1 minuto toda su vida y el duro proceso que supuso venir desde Irak como refugiado a estar aquí. Así que os pido un enorme aplauso por el esfuerzo. Tengo un sueño desde que soy un niño, cuando estuve por las calles de Irak y ser futbolista y triunfar. Sueño con ganar, volver a Karbala y decirle a los niños lo importante que es luchar. Luchar, acabar con la pobreza, porque yo me siento mal, porque es mi país al final. Ey, ¿qué es al final? Salí con 12 años, mucho miedo cuando estuve caminando. Había lobos y gritos y todos los niños llorando. Llegamos a Turquía donde nos pegó la policía. Qué largos y feos esos días. A Grecia llegamos enfadados, sin energía. De Atenas a Madrid, por fin estoy aquí, soy feliz y tengo sueño por cumplir.
¿Qué va? Tú, a ver, cada uno su atril, tú no te rayes. Así, pero si lo... Sí. Y tú lo pones en medio. Lo siento. Disculpas, Che. nosotros somos Julen y Iraya, somos de Atarrabia y venimos aquí a presentar un rap sobre el feminismo. Che. Dale. Venga. Hau da Rosa Beltza, Julen eta Iraya. Zuentzat. Venga va, hoy ya daremos comienzo y es que voy a contar un par de verdades. Hoy pintaremos por primera vez el lienzo. De escapar no hay posibilidades. Contra el machismo, contra el clasista. Hoy lijaré sus piernas con la autopista. Por la artista, por las rimas que conquistan. Hoy derrumbaremos monstruos como los marxistas. La triste mascarada de la verdad, más amarga aún de lo que podríais imaginar. ¿Cuántas más han de sufrir? ¿Cuántas más han de callar? Para que os deis cuenta de la cruda realidad que nos hacéis pasar, a las que decís amar. Quitaos la venda impuesta de esta sociedad. Todos nos buscaremos por miedo a pensar en quien nos robó las alas y mató nuestra libertad. Oye loco, por una vez estate atento, que hay que luchar por las mujeres Y sus derechos. Que para esto ya existe tratamiento, se llama humanidad y vamos a defenderlo. Yo también estuve ciega y caí en esa jaula de la bestia que creí mi inspiración. Inspiración maldita que se convirtió en mi dulce tortura disfrazada de pasión. Efímero es el miedo solo de pequeña, cuando el peligro eran los monstruos de tus reseñas. Y ahora siendo mujer te hacen creer que debes ser el ángel débil que por ese monstruo sueña. Y de verdad yo con esto me obsesiono, porque todo siempre empieza por un par de bobos. Por ejemplo, una familia que me sello, que lleva 319 años sentados en el trono. Cuando sientas que te hunde o la hazaña difunde, es el amor que más duele, es el que más sucumbe. Y cuando sientas que te pide más de lo que das, abre los ojos y vete marcha atrás. Por todas las que hasta hoy hemos sufrido, por las que vendrán, porque las que no están, por las que vivirán. Por todo aquel, por los estándares curtido, por quien acabó siendo quien no quiso ser, es que están. Pero luego no vayas de feminista con tu discurso vago solo por aparentar, subiendo vídeos del 8 de mayo a Insta. En serio, cállate tío y respétalas. Van esaten diguten ro eta presioa, hautsiko dugu mundu matxista itxusia. Gorputzean zakila edo alua izateak ez du bereiz egin behar geure bizia. Pertsona bakoitza da bere mundua, sentimendu pentsamendu eta idei propioak. Ez dut aintzat behar, lortz ezkutua, beldurra galduta lortu zeure desioak. Zeure desioak. Yeah. Muchas gracias.